del mismo, de modo que a partir de este momento desconecto mi micrófono y puede empezar el debate con la introducción del equipo a favor. Bueno. Sí, ya se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha? Se te escucha Genial. perfectamente. Pues ya empiezo. Esta es María José Carrasco, una mujer que rogó a su pareja que acabara con su vida durante años. Ángel tuvo el valor de hacerlo, aun con todo el sufrimiento que esto le iba a llevar. Durmió una noche en el calabozo y tuvo que acudir repetidas veces a los juzgados solo por cumplir el último deseo de la persona a la que más quería. Muy buenos días, jurado, público asistente, miembros del equipo rival. Mi nombre es Jaime Briones y soy el introductor del equipo Las Tucus, que junto a mis compañeros Víctor, Alejandro, Alegría y Darío nos posicionamos totalmente a favor ante la pregunta que nos trae hoy aquí. ¿Deberían las personas tener el derecho a terminar libremente con su vida? Ante esta pregunta, señores, respondemos con un rotundo sí, pues el derecho a la muerte manifiesta una necesidad ética, porque la dignidad es un derecho básico y debe protegerse. Una necesidad médica, porque la medicina actual no puede aliviar el sufrimiento de los pacientes, lo que vulnera su dignidad. Y una necesidad económica, porque el ahorro que permitirá la eutanasia, al ser invertido en investigación, ayudará a proteger la dignidad de las personas. Y basaremos nuestra postura en estos tres sólidos argumentos. En primer lugar, les presentaremos un argumento de carácter ético. El 10º artículo de la Constitución española dice que la dignidad de la persona es uno de nuestros derechos fundamentales, es decir, que debe ser protegida a toda costa. Tal y como indica Ramón Macía Gómez, un antiguo magistrado, en un artículo publicado en 2008, la muerte digna es aquella que se produce con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Por tanto, cuando una persona está sometida a un gran sufrimiento en el momento de su muerte, un sufrimiento que, por desgracia, no podrá ser aliviado, consideramos que se está vulnerando su dignidad. Por ello, es crucial ofrecerles una alternativa, ya sea el suicidio asistido o la eutanasia, es decir, intervenciones médicas que les devuelvan la dignidad que todo ser humano merece. Esto nos lleva a nuestro segundo argumento, que expresa una necesidad médica. Los cuidados paliativos son absolutamente necesarios, no vamos a negar eso, pero deben ser un servicio complementario a la eutanasia, porque estos cuidados no son completamente eficaces. Como demuestra un estudio de la OHE del año 2019, los cuidados paliativos no son lo suficientemente buenos a día de hoy como para aliviar el sufrimiento de los pacientes que los necesitan. Durante su utilización, el paciente sigue sufriendo un gran malestar, pues ya no puede ser curado y no se logran erradicar los síntomas. Con todo esto, los pocos días que le queden de vida no serán placenteros. Según un artículo de la revista Milenio, que hace referencia a un encuentro ocurrido el 11 de octubre del año 2018, que contó con la presencia de varias autoridades de la salud de varios países, como el presidente de la New Cell Foundation, entre otros, 7 de cada 10 pacientes mueren con dolor crónico, aun con los cuidados paliativos. En cambio, si se permitiera a los individuos decidir sobre su propia vida, se aliviaría su sufrimiento y la dignidad de estas personas sería protegida. Por último, tenemos un argumento económico. Antes de nada, me gustaría aclarar que para nosotros prevalece el valor de la vida humana sobre cualquier otro. Por ello, a través de este argumento, les demostraremos que el beneficio económico que supondría la aprobación de la eutanasia mejorará la calidad de vida de las personas. Según un artículo del Mundo del año 2015, el 70% del gasto en sanidad se produce en los últimos 6 meses de vida. Esto se debe a que los cuidados son muy caros y, aún así, no son lo suficientemente buenos como para aliviar por completo el sufrimiento del paciente. Por tanto, la aprobación de la eutanasia permitirá que el Estado destine este excedente a la investigación médica y, en general, a los presupuestos generales del Estado. Esto contribuirá a mejorar los cuidados paliativos, de manera que se aliviarán en muchísima más cantidad el sufrimiento de los pacientes y se protegerá la dignidad del afectado. En conclusión, los cuidados paliativos no están lo suficientemente desarrollados para que sean eficaces y su uso no es accesible para toda la población. Por esto, la eutanasia o el suicidio asistido es una alternativa viable para esta situación. Muchas gracias. Vale, puede proceder el introductor en contra. ¿Se me escucha bien?
Hola. Hola, Ana, ¿se te escucha bien? Vale. Pues, mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado. Muy buenos días, jurado, público asistente y miembros del equipo contrario. Me presento como introductora de la postura totalmente en contra. Mi nombre es Ana Moreno y hoy junto a mi equipo Santiago Jiménez como primer refutador, Natalia Pérez como segunda refutadora, Celia San Martín como conclusora y Darío Presa como evidenciador ante la pregunta que hoy se nos plantea sobre si las personas deberían de tener el derecho de terminar libremente con su vida, responderemos con un rotundo no. Antes de darle los argumentos que evidenciarán nuestra postura, me gustaría contextualizar la pregunta de este debate aclarando algunos conceptos que creemos que son de vital importancia para desarrollar nuestra línea argumental. En primer lugar, el derecho a la vida, plasmado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene el derecho a la existencia y el derecho a la libertad, que acorde con el documento redactado por la Fundación CICAE, establece que toda persona tiene derecho a ejercer su vida libremente siempre y cuando no perjudique a otros con sus acciones. Asimismo, cabe destacar que en el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se afirma que nada de lo que se establece en esta declaración puede ser interpretado de tal manera que suponga la supresión de derechos o libertades proclamados en dicha Constitución. Por lo tanto, no solo mi equipo, sino que también la misma declaración establece que la muerte nunca puede ser un derecho, ya que esto implicaría la negación de todos los derechos que dependen de ella. Esta afirmación la basamos en dos argumentos principales, uno de carácter moral y otro con el que exploraremos los peligros de la depreciación institucional de la vida. Sin embargo, sí que defendemos el derecho de las personas a mitigar su sufrimiento y para ello proponemos un tercer argumento basado en alternativas a la eutanasia, donde exponemos los beneficios de los cuidados paliativos, grupos de apoyo y tratamientos psicológicos. Nuestro primer argumento de carácter moral se desarrolla en dos vertientes. Por un lado, mostraremos los peligros de la presión moral que, por intereses creados, afectan a las personas dependientes. Por otro, denunciaremos que la falta de facultades de algunos pacientes a la hora de tomar esta dramática decisión se salda con un sinnúmero de muertes prematuras. Desde el punto de vista de la vida social, la inmoralidad intrínseca del derecho a la muerte compromete la vida común, ya que el hecho mismo de quitarle la vida a alguien, aunque sea petición suya, es inaceptable y tiene consecuencias terribles. En el segundo argumento de depreciación institucional de la vida, demostraremos que en el caso de considerar la muerte como un derecho universal, estaríamos consignando el valor de la vida humana en su capacidad de hacer o producir antes que en su dignidad inherente. Además, se provocaría una deficiencia en el proceso de asimilación de la propia muerte, proceso psicológico natural del individuo que la aceptación legal y social de la eutanasia apresuraría de manera artificial. El principio de la vida como condición básica de los otros derechos ya no sería un principio válido. Por último, en el argumento de alternativas, demostraremos que existen opciones menos radicales y más humanas que la eutanasia, como los cuidados paliativos, que alivian el sufrimiento físico y reconducen el deseo de morir hacia un final más sereno y digno. Sobre los grupos de apoyo, veremos que las personas con problemas psicológicos o enfermedades terminales que se integran en grupos de socialización pueden llegar a encontrar un propósito que les anime a dar un sentido a su sufrimiento. Para ello también se han demostrado muy efectivos los tratamientos psicológicos, cuyo objetivo es que estas personas recuperen las ganas de vivir a través del ejemplo de aquellos que, a pesar de haber pasado por un sufrimiento similar, han conseguido reorientar sus vidas. En resumen, nuestra línea argumental expuesta a continuación por nuestros dos refutadores va a basarse en tres puntos fundamentales. Comenzaremos con nuestro argumento moral, el cual se divide en dos vertientes. Proseguiremos señalando que la depreciación institucional de la vida humana supone el derecho a morir y por último expondremos que las alternativas que se han de tomar para evitar recurrir a la muerte. Muchas gracias público, equipo contrario e ilustre jurado. Mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puede proceder el primer refutador? Primer refutador del equipo a favor. Si está hablando, está sin sonido. Buenas, ¿se me oye? Sí, ahora se te oye. Perfecto. Estás de lado, mira.
¿Así? Vale. Vale. Buenos días, mi nombre es Alejandro García y soy el primer refutador del equipo que hoy se posiciona completamente a favor de la pregunta que se nos plantea. En primer lugar, procederá a refutar los argumentos que nos ha presentado el equipo contrario y tras esto reforzaré los nuestros propios. Su primer argumento habla de que los seres humanos tenemos derecho a la vida, pues así lo recoge el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos. Permítanme que se los lea. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y señores, no podríamos estar más de acuerdo con ustedes, pero es que tener derecho a la vida implica tener derecho a decidir sobre ella, a decidir cuándo acabar con ella en caso de padecer un sufrimiento tan extremo que ésta deja de poder ser llamada vida y pasa a ser llamada tortura. Precisamente en este mismo artículo habla de la palabra libertad. Y si hilamos estos dos derechos, tenemos libertad a decidir sobre nuestra propia vida. Por supuesto, no podemos decidir sobre las vidas de los demás, pero sí sobre la nuestra propia. En segundo lugar, han hablado de la falta de facultades a la hora de tomar esta decisión tan drástica en la vida de una persona. Pero, señores, tal y como indica un artículo de la BMC Psychiatry publicado en el 2020, la mayoría de los pacientes con un trastorno mental grave, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pueden tomar decisiones racionales sobre su atención médica. Las estrategias de mejores prácticas deberían incorporar investigaciones para ayudar a los pacientes con enfermedades mentales a desarrollar el uso voluntario y seguro de los medicamentos. De este modo, podemos concluir que los pacientes que sufren alguna enfermedad mental, incluso si se trata de un caso grave, son perfectamente capaces de tomar decisiones racionales. Además, existe todo un sistema psiquiátrico que se encarga de evaluar la aptitud de los solicitantes a la muerte asistida, profesionales que deciden si se les concede o no. Tan solo hay que ver el caso de Holanda, donde tan solo 56 de las 5.516 personas a las que se les aplicó la eutanasia tenían enfermedades mentales. Estas personas, tras una exhaustiva evaluación, se decidió que su sufrimiento era tal que se les permitió utilizar esta medida. Pues como ven, esta medida no solo se basa en las emociones de una persona, no puede ser tomado por una persona incapacitada, sino que además de la opinión de este individuo, existe la opinión de los profesionales que se encargan de supervisar si esta persona se encuentra en las circunstancias apropiadas para hacer uso de esta medida. Como bien ha dicho mi compañero en la introducción, el artículo 10 de la Constitución española indica que la dignidad es un derecho fundamental de cada ser humano. Permítanme leérselo. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentales del orden político y de la paz social. Además, ateniéndonos a la definición del concepto legal de muerte digna mencionada con anterioridad, es aquella que se produce con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Por lo tanto, si hemos de preservar los derechos más fundamentales de un paciente, tenemos que permitir que tengan la capacidad de acabar libremente con su vida. Y desafortunadamente, en la mayoría de países no hay cabida para esa decisión, lo que provoca que, tal y como nos contaba nuestro introductor, un 70% de los pacientes sometidos a tratamientos supone una vulneración del 10º derecho constitucional, por lo que nosotros defendemos una eutanasia que complemente los cuidados paliativos, para que los pacientes puedan elegir libremente cuándo desean abandonar este mundo y, si así lo deciden, cuándo acabar con su sufrimiento. En segundo lugar, me gustaría aclarar que no estamos negando el uso de los cuidados paliativos, al contrario, son una gran opción para los pacientes terminales, pero sí hay que matizar que no son totalmente efectivos, pues no se encargan de curar al paciente y el sufrimiento sigue presente. Y en ese entonces es cuando es inmoral negarle el derecho a una persona de acabar con esa tortura. 7 de cada 10 personas mueren con dolor, señores. 7 de cada 10 personas que hacen uso de los cuidados paliativos, imagínense de la cantidad de sufrimiento que podemos impedir si aprobamos la eutanasia. Además, según un estudio de la Oficina Económica de la Salud que ha nombrado el introductor de mi equipo, en Inglaterra se estima que 378.000 personas reciben cada año cuidados paliativos en una serie de servicios especializados y generalizados. En general, la calidad de los cuidados paliativos en Inglaterra y en el Reino Unido se considera excelente, y a pesar de esta excelente prestación, se reconoce que no se satisfacen todas las necesidades, especialmente en el marco de los cuidados paliativos comunitarios, pues no cubren todas las necesidades de los pacientes que la solicitan, y reiteramos el hecho de que la enfermedad no se cura y el sufrimiento sigue ahí. Por último, les hemos presentado un argumento económico y, señores, no se crean que no nos importa la vida de las personas. Precisamente esto es lo que prevalece. Pues al ser la eutanasia más barata, el dinero que se ahorraría podría ser invertido en investigación para mejorar los cuidados paliativos y hacer que sean lo suficientemente buenos para que los pacientes no estén sujetos a un sufrimiento intolerable, protegiendo así su dignidad. Pues según un estudio de 2016 de la Universidad de Navarra, Bélgica, Países Bajos y Suecia se encuentran en el segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente en cuanto al desarrollo de sus cuidados paliativos en Europa.
De este modo, podemos concluir que los países en los que se ha aprobado la eutanasia tienen los mejores cuidados paliativos, pues aumentan la inversión, aumentando así la dignidad de las personas y ofreciéndoles la posibilidad de tener una muerte digna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Puede proceder el primer refutador del equipo en contra. Buenas, ¿se me escucha? Se te escucha, Santiago. Voy a poner un momento, voy a poner el cronómetro. Buenas tardes, miembros del jurado, equipo contrario, público asistente. Me llamo Santiago Jiménez y soy el primer refutador del equipo contrario a la pregunta planteada en este debate. Para ello expondré 3 argumentos que coinciden en que la muerte nunca puede ser un derecho, pues esta es la negación de todos los demás valores y derechos. Los 3 argumentos son uno moral, otro de percepción institucional de la vida y uno último donde expondré alternativas a la mal llamada muerte digna. Pero primero me gustaría comentar algunos puntos mencionados por el equipo contrario. Ustedes hablan de cómo la medicina no está lo suficientemente desarrollada. Pero déjeme decirle, como ustedes mismos han afirmado, si se legalizase la eutanasia, se podría reducir todos los gastos que se dedican a los cuidados paliativos, que como ustedes han dicho son muy altos, y se dedicarían a otras cosas, ya que muchas de las personas que en vez de recurrir a los cuidados paliativos, recurrirían a la eutanasia. Mientras que si no se llegase a legalizar la eutanasia, el gasto dedicado a los cuidados paliativos sería mayor, ya que sería la única alternativa y por lo tanto se mejoraría la calidad de los pacientes, la calidad de vida de los pacientes. Ahora procederé a explicar mis argumentos. El primero de todo, un argumento moral. Desde el punto de vista de la vida social, la inmoralidad intrínseca del derecho a la muerte compromete la vida común, ya que el hecho mismo de quitar la vida a alguien, aunque sea petición suya, es inaceptable y tendría consecuencias terribles. Entre estas consecuencias, el profesor Núñez Blázquez, diplomado de la psicología médica, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en su libro Bioética, la nueva ciencia de la vida, ha señalado las siguientes. Primero de todo, una presión moral sobre los ancianos enfermos por intereses creados. Al legitimar la eutanasia, se corre el riesgo de que la muerte de un paciente venga impuesta por intereses creados alrededor de esa muerte, ya sean económicos o sociales. Esto generaría desconfianza en las familias e instituciones médicas, las cuales podrían coaccionar a sus allegados para llevar a cabo prácticas cuya finalidad sea la muerte. Segundo de todo, una muerte apresurada debido a la falta de facultades en la toma de decisiones. El perfil de los que recurren a la muerte asistida es mayoritariamente el de personas con problemas psicológicos, que no han podido combatir, personas con enfermedades terminales o enfermos cuyo sufrimiento les impide vivir con normalidad. En el primer caso, ¿cómo se puede saber con certeza si el deseo de morir es o no una señal de la enfermedad psiquiátrica del paciente? Y es que existen casos psicópticos donde la gente obviamente no puede actuar con racionalidad. Esto lo expone el psiquiatra Frank Kolsman. Los especialistas no deben contaminarse por la falta de esperanza de los enfermos. Estos pacientes la perdieron, por lo cual es ideal permanecer junto a ellos y ayudarlos a encarar la vida de otra manera. Nuestro segundo argumento, la depreciación institucionalizada de la vida humana. Si la muerte fuese un derecho universal, la vida sería valorada más por su capacidad de hacer o producir que por su mismo ser. Esta dejaría de ser el bien mayor y abriríamos el camino a una peligrosa relativización de su valor. En estas condiciones, la vida de una persona discapacidad tendría menos valor que la de alguien plenamente funcional, porque la primera sería menos capaz de producir o hacer que la segunda. Y lo advierten un centenar de prestigiosos académicos pertenecientes a las Reales Academias de Medicina, Farmacia y Ciencias Morales, entre otras, quienes suscribieron en 2008 un manifiesto en defensa de la vida humana, en el que denuncian el gravísimo proceso de depreciación que supondría el derecho a la eutanasia en España. Todo ser humano posee una dignidad intrínseca e inviolable que no es susceptible a gradaciones y que es universal e independiente de la situación de la edad, salud o autonomía que posea. Por lo tanto, permitir a una persona quitarse la vida significa que el valor de esa persona ha sido estimado como inferior al de una persona sana y plenamente capaz de realizar su función en la sociedad. Ahora propondré exponer alternativas frente a la eutanasia, o bueno, las muertes. En muchas ocasiones, el derecho a morir es una petición de auxilio de un ser humano que sufre de forma física o psíquica. Para responder a esta llamada, nuestro equipo propone estas alternativas. Primero de todo, unos cuidados paliativos. Una asistencia paliativa integral alivia el sufrimiento físico y reconduce el deseo de morir hacia un final más sereno y digno. Según una investigación realizada en uno de los hospitales referentes en cuidados paliativos, localizado en Buenos Aires, la atención brindada por el equipo de cuidados paliativos logra una gran disminución del sufrimiento de los pacientes, incluso al poco tiempo de haber iniciado el tratamiento.
Nuestra segunda alternativa sería terapia de grupos. Se entiende que por terapia de grupo, aquellas en las que los procesos de grupo, como compartir las experiencias, el aprendizaje vicario y la identificación entre las personas que padecen la misma enfermedad, que forman parte del grupo de la intervención. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona afirmó que se pudo observar una mejora en todas las emociones de los pacientes y en la puntuación global de malestar emocional, en comparación con la situación anterior a la terapia. Nuestra tercera alternativa sería acudir a psicólogos. Es indispensable que aquellas personas que deseen terminar con su vida acudan a un especialista que valore su estado afectivo y psicológico y les proporcione tratamiento. En un estudio a gran escala realizado en Estados Unidos por el Consumer Reports sobre la eficacia de la terapia psicológica, en la práctica clínica real, el 54% considera que la terapia psicológica les había ayudado mucho y el 36% que les había ayudado. Muchas gracias, con esto termino mi intervención. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Damos paso a la segunda refutación. El segundo refutador del equipo a favor, ¿está? Por favor, que conecte el micro. Hola, ¿se me oye? Se te oye. Muy bien. Muy buenas tardes, jurado, público, miembros del equipo rival. Mi nombre es Alegría Ibáñez y en este debate me encargaré de realizar la segunda refutación del equipo que se declara completamente a favor ante la cuestión que hoy se nos ha planteado. Dividiré mi intervención en dos partes. En primer lugar, procederé a refutar los argumentos del equipo contrario y, en segundo lugar, a reconstruir los míos propios. Nos han presentado un argumento moral que trata sobre el derecho a la vida. A esto me gustaría decirle al equipo contrario que durante todo este debate han posicionado el derecho a la vida como si fuera un derecho fundamental superior a otros derechos que también manifiesta las Naciones Unidas, como la libertad o la dignidad humana. En este sentido, cuando la vida pierde su dignidad, pierde la libertad de decisión sobre sí mismo, ¿por qué vamos a continuar la vida de una persona que no tiene posibilidad de mejorar su dignidad, que no tiene libertad de decisiones? Es decir, la eutanasia debe ser siempre la última opción. Por eso confirmamos que cuando una persona puede optar a la eutanasia es porque su vida ya no hay posibilidad de mejora a nivel médico, ya no hay posibilidad de mejora a nivel psíquico. Los profesionales han determinado que esto no es transitorio y que no hay una forma de curación con la medicina actual. También nos han hablado de que la vida entonces se desvaloriza. Y esto continúa con la refutación que les estaba haciendo antes. Creo que son ustedes quienes están desvalorizando la dignidad y la libertad de la persona al pensar que debemos imponer nuestra incapacidad de conceder a las personas su dignidad y la libertad que merecen y que tienen intrínseca por el hecho de haber nacido humanos, solo porque nosotros no queramos enfrentarnos a ofrecerles, a la posibilidad de ofrecerles una alternativa para ellos. También con esto continúa su tercer argumento, que es que nos han hablado de las alternativas médicas que existen. Me gustaría reiterarles que, aunque dicen que los cuidados paliativos, por supuesto, estoy de acuerdo con ustedes, los cuidados paliativos son muy útiles. Han ayudado a que muchas personas ya no tengan dolor. Sin embargo, les hemos demostrado con distintas pruebas que efectivamente no siempre funcionan. Incluso con cuidados paliativos de la mejor calidad, 7 de cada 10 pacientes mueren con dolor. Señores, ¿cómo vamos a poder evitar esto si no es con la eutanasia? ¿Qué otras medidas proponen ustedes que la medicina actual no haya descubierto todavía? Es que no existen. Nos han hablado también de que pueden existir presiones hacia este tipo de personas. Sin embargo, en el caso de que exista una presión, me gustaría recalcar que no estarían decidiendo en libertad y lo que estamos defendiendo aquí es el derecho a una persona a decidir en libertad. Si existen presiones, pues el sistema ha de regularlo para que los pacientes puedan decidir de la manera más autónoma posible. Y si no tienen por capacidad mental, que esto también me gustaría recalcarlo, las facultades mentales plenas como para decidir por sí mismos, esto un equipo de psiquiatras también lo determinará y decidirá, no, esta persona en este momento no puede acceder a este servicio porque no está en plenas facultades. De la misma manera, si también pueden detectar que una persona haya sido afectada por la presión de sus familiares y esto debe ser siempre contrarrestado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la muerte en libertad, señores, y ustedes están refiriéndose todo el rato a una muerte distinta.
Nos han hablado también de que si invirtiéramos solo en cuidados paliativos se mejorarían, por supuesto, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Quiero explicarme. Si existe un sufrimiento que ustedes no han sabido demostrar que no exista y no proponen ninguna alternativa que pueda reducir el sufrimiento, porque los grupos de apoyo pueden ayudar, por supuesto, y las personas que vayan a optar a la eutanasia deben estar primero en un grupo de apoyo, y esto lo requiere un equipo de psiquiatras, dice, es una de las condiciones que deben haber recibido apoyo psiquiátrico antes de optar a estas medidas. Entonces, lo que quiero decir, si los cuidados paliativos no funcionan, si el apoyo psiquiátrico no funciona, si todas estas medidas que existen no logran terminar con el sufrimiento del paciente, no les cabe expectativa de mejora, ¿verdad? Y ustedes lo que quieren decir es que sigamos con este modelo que no está funcionando, porque así los cuidados paliativos mejorarán, eventualmente. Nosotros lo que decimos es, como hay una necesidad médica, por los motivos que les he explicado, porque no siempre se puede paliar el sufrimiento, vamos a aprobar esta medida que la gente necesita para mantener su dignidad, su libertad, y precisamente por un motivo médico, vamos a aprobarla. De esta manera, la gente que la necesite, y en última instancia siempre, por supuesto, la usará, y el dinero excedente se podrá invertir en cuidados paliativos. Así mejorarán, no manteniendo el sistema que hemos mantenido durante años, señores, y que no está funcionando. La gente sigue muriendo con sufrimiento. De esta manera, el dinero que se ahorraría con la eutanasia, para concluir, terminaría mejorando, podría ser invertido en investigación. Ya les hemos demostrado que los países que más invierten que los países que más pueden invertir en cuidados paliativos, en investigación y que tienen mejores cuidados paliativos y mejor apoyo psiquiátrico son los países que han aprobado efectivamente la eutanasia. Y así romperíamos este ciclo, de manera que cuando antes aplicamos esta medida, antes se romperá este ciclo, antes mejorarán los cuidados y menos necesidad habrá de la eutanasia, porque nosotros, les recuerdo, también estamos a favor del derecho a la vida, señores. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Damos paso al segundo refutador del equipo en contra. Vale, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes, jurado. Equipo contrario. Mi nombre es Natalia Pérez y soy la segunda refutadora del equipo que se está totalmente en contra de la pregunta propuesta. Voy a empezar mi intervención refutando los 3 argumentos propuestos por el equipo contrario y por último terminaré de reconstruir mi propia argumental. El equipo contrario nos presenta 3 argumentos. El primero, la necesidad ética, en el cual nos explican cómo el Estado debe proteger a la dignidad. ¿Y acaso no debe respetar el Estado el derecho a la vida para que no se desvalúe institucionalmente? Porque si el Estado no es el que defiende el derecho a la vida, ¿quién va a defenderlo? Si decimos que la vida es un valor que no es absoluto y no se defiende por el mismo Estado, estamos desvaluando su valor, que nos lleva a nuestro segundo argumento. Después también el primer argumento nos hablan como los valores son esenciales para el funcionamiento de la sociedad y que por eso, como somos seres libres, tenemos que regir en base a ello. Sin embargo, si violamos el valor de la libertad, estamos rompiendo los pilares de la sociedad, porque estamos eliminando el valor que rige la sociedad, es decir, el valor de la vida. Además, aquí me gustaría añadir que las muertes, si legalizamos o damos el derecho a la muerte, tiene un impacto negativo en la sociedad, y eso se conoce como el efecto Perkel. Una cantante japonesa acabó con su vida y acto seguido se suicidaron 28 adolescentes más. Es por tanto por lo que no solo un suicidio o una muerte tiene influencia sobre casos pequeños y cerrados, sino también en forma más pronunciada, como sería en caso de la sociedad, porque en 1974 el sociólogo David Phillips realizó un informe en el cual observó que el número de suicidios aumentaba ante la publicación de noticias realizadas con esta temática. Por lo tanto, no solo estaremos desvaluando los valores de la sociedad, sino que estaremos realizando un impacto negativo en esta. Paso a refutar su segundo argumento, un argumento de necesidad médica, en el que nos hablan del sufrimiento. Nos dicen cómo los cuidados paliativos son ineficaces. Mi compañero Santiago, primer refutador, ya le ha mostrado una evidencia de cómo estos son eficaces, a los que ellos ponen en duda esa evidencia. No entendemos el por qué. Y también nos preguntan cómo son inalcanzables. Sin embargo, hay asociaciones que le vean los martes, como son CUDECA, la CAISA, la Asociación Benéfica Anita, que lo que hacen es pugnar por que todo el mundo tenga distribución de cuidados paliativos y financian gratuitamente los cuidados a todas aquellas personas que lo necesitan. Dígame su pregunta. ¿No creen que si regulamos este suicidio mediante la eutanasia no se produciría el efecto llamada del que hablan? Claro que no, porque lo que está pasando es que el suicidio tiene un impacto negativo en la sociedad. Entonces, si lo que hacemos es que el derecho a la muerte lo normalizamos, estamos normalizando un impacto negativo en la sociedad y estamos viendo la muerte con un proceso normal, cuando en realidad tienen más cosas perjudiciales que positivas. Siguiendo su segundo argumento, nos hablan como
no se satisface la necesidad con los cuidados paliativos. Y por eso nuestro tercer argumento no le hemos propuesto una, sino 3 alternativas, porque son complementarias, como ellos mismos han dicho. Entonces, una persona puede estar gozando de cuidados paliativos a la vez que un grupo de apoyo y psicólogos, lo que hace que su dolor, tanto físico, psíquico y socialmente, se eliminen totalmente. Y como ellos mismos dicen, lo que lleva a una persona a la muerte es el sufrimiento. Y con nuestro tercer argumento, alternativas, lo que hacemos es desvaluar el sufrimiento al 100%. Y sobre el tercer argumento, un argumento de necesidad económica, nos hablan como el dinero que vamos a ahorrar en la eutanasia, ese dinero que se ahorraría podría ser invertido en mejores cuidados paliativos. Sin embargo, no veo la correlación entre ambos sucesos, debido a que nos cuentan, dígame su pregunta. ¿Tienen ustedes evidencias de que con cuidados paliativos y apoyo psiquiátrico se suprime completamente el dolor? Efectivamente. Es por ello que le hemos hablado de 3 alternativas. Los cuidados paliativos eliminan el dolor físico, los grupos de apoyo eliminan el dolor psíquico y los psicólogos eliminan el dolor social. Por lo tanto, como cada una de estas alternativas independientemente funcionan, si las complementamos lo que hacemos es eliminar todo tipo de sufrimiento. Siguiendo con su tercer argumento, vuelvo a repetir, nos hablan como el dinero ahorrado en la eutanasia se va a invertir en mejores cuidados paliativos. Es una falla de correlación totalmente, no establecen contingencias, no establecen por qué una cosa va a dar a la otra y sin embargo nos ponen 3 casos de países en los cuales el dinero ahorrado en la eutanasia ha sido mejores cuidados paliativos. Pero vuelvo a repetir, eso no son consecuencias correlativas, por lo tanto el argumento en sí no tiene más que refutar. Ahora paso a reafirmar mi propia argumental, porque nuestro primer argumento moral nos han comentado como tener derecho a la vida es tener derecho a influir y que tenemos la libertad. Sin embargo, les vuelvo a repetir, la libertad termina cuando confiere o en algún momento pisa la de otros. Y como nuestra muerte siempre va a influir, como ya he dicho antes, a un grupo social o a un grupo de nuestro entorno, no es una decisión libre, por lo tanto, el derecho a la vida siempre va a ser superior. Además, nos argumentan como la mayoría de los pacientes con problemas mentales toman decisiones racionales y nos comentan cómo la eutanasia tiene que seguir un protocolo, pero esto es utópico porque no pasa en sí. Un estudio de la Universidad de Göttingen realizado entre 7.000 casos de eutanasia arrojó los siguientes resultados. El 41% de los casos está legitimado por el deseo de los familiares de acabar con el sufrimiento del paciente. Entonces ya puede ser debido a trámites burocráticos o diferentes asociaciones que esto no funciona. Nuestro segundo argumento no ha sido refutado y por último, me vuelvo a repetir, tenemos 3 alternativas con 3 evidencias que afirmando como cada una de ellas funciona y son complementarias y son aquellos que van a salvar el derecho a la muerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu intervención. Dejamos paso a las conclusiones del debate. Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola, Celia, sí se te escucha. Vale. Cuando nosotros somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Buenas tardes, soy Celia San Martín y como conclusora del equipo que se sitúa totalmente en contra de la pregunta a debatir, me dispondré en primer lugar a exponer los argumentos del equipo rival. Primero, nos hablan de la dignidad y que debe de ser protegida por el Estado. Y aquí les decimos que se equivocan. Y es que el Estado sí debe proteger a los individuos y con ellos su vida. Y es que además le evidenciamos cómo los suicidios y personas que acaban con su vida libremente tienen efectos drásticos para la sociedad. Como segundo argumento, nos muestran un argumento ético, en el que nos hablan de los cuidados paliativos y nos dicen que estos no son eficaces y que no erradican el sufrimiento y que por ello hay que optar por alternativas más radicales e irreversibles como la muerte. ¿Y qué hacemos? Pues les proponemos alternativas eficaces y viables como son los cuidados paliativos y es que además les evidenciamos su eficacia para erradicar este sufrimiento. Como tercer argumento nos hablan de un argumento económico. Dicen por último que la vida prevalece sobre el dinero y quieren legalizar la eutanasia para aliviar el gasto médico e invertir más en recursos paliativos. Pero vamos a ver, lo primero es contradictorio y lo segundo más aún, ya que dicen que la vida prevalece sobre el precio, pero claro, quieren que los individuos quieren que la vida prevalezca sobre el dinero, pero quieren reducir el gasto sanitario mediante la eutanasia, es decir, provocando más muertes. Y luego, si existe la eutanasia, es algo evidente que los recursos destinados para otras alternativas, como los cuidados paliativos, van a reducir, ya que se van a dedicar más a otro método que, reitero, es más radical e irreversible. En cuanto a nuestra línea argumental, primero exponemos que al permitir que las personas puedan acabar con su vida, muchas de ellas lo harán, pero no siguiendo su propia libertad, sino bien porque serán coaccionados por terceros o porque no se encuentran en sus plenas facultades, y lo hemos evidenciado. Y ahora aquí nos hablan del derecho a la libertad. Pero es que, señores, la libertad termina cuando confiere a terceros. Y eso es lo que hace la muerte, como ha evidenciado nuestra segunda refutadora. Luego,
Como segundo argumento, les decimos que al permitir que una persona pueda acabar con su vida, la estaríamos depreciando. Es decir, suponiendo que la vida de estas vale menos y valorando más la vida de la persona por su capacidad productiva que por lo que realmente es. Y aquí, pues, somos nosotros los que la estamos desvalorizando, según ellos. Sin embargo, son ellos los que quieren acabar con la vida de las personas mediante la eutanasia y métodos radicales. Y por último, hemos mencionado alternativas viables para acabar por el motivo por el que las personas desean morir y evidenciamos su eficacia. Y aquí nos dicen que, claro, son escasos y por lo tanto no cubren todas las necesidades. También nos dicen que no son eficaces, pero nosotros les evidenciamos que sí. Y aquí nosotros les aplaudimos en cuanto a lo primero, de que dicen que son escasos, porque nos acaban de dar la razón y acaban de dar con la respuesta al debate. Y es que no deberían ser legales alternativas como la muerte. Se debería aumentar los cuidados paliativos para que estos recursos puedan alcanzar a todas las personas. Y como última intervención me gustaría decir que en este debate han chocado principalmente dos argumentos: los derechos individuales y el impacto que tiene la muerte sobre la sociedad. Y como hemos visto, el impacto de la sociedad ha prevalecido sobre los derechos individuales, puesto que una sociedad que no proteja a sus habitantes y carece de valores sólidos fracasa, llevando hacia la desgracia a sus propios individuos con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Cedemos el turno al conclusor a favor para terminar este debate. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha. Bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Darío y estoy aquí para concluir la postura completamente a favor de que exista un derecho a una muerte libre. Bien, antes de comenzar con mi intervención me gustaría agradecer al equipo rival por brindarnos este debate en la final y también al estimado jurado por su mediación. Bien, comenzaré explicando los argumentos del equipo rival y cómo los hemos ido refutando a lo largo del debate. Para empezar, nos traían un argumento de carácter moral. Nos han hablado que existe un derecho fundamental a la vida que permite los otros derechos. Pero nosotros les hemos recordado que la muerte y sus días, los días anteriores a la muerte, forman parte de la vida y que el derecho es a una vida digna. Como segundo argumento nos traían uno de depreciación institucional, pero nosotros les hemos explicado que nosotros pensamos que revaloriza la vida porque implementa dos derechos fundamentales de una vida en sociedad, como son la dignidad y la libertad personal. Y como tercer y último argumento nos han hablado de que existen alternativas, como por un lado los cuidados paliativos y por otro los grupos de apoyo psicológico. Nosotros les hemos evidenciado que las personas con trastornos son capaces de tomar decisiones sobre su salud con el correcto asesoramiento psicológico, pero además les hemos evidenciado en múltiples ocasiones que los cuidados paliativos son insuficientes, aunque sean necesarios. Y les hemos explicado cómo los centros de apoyo irían para las personas que el Tribunal de la Eutanasia de psiquiatras evalúen con enfermedades mentales, mientras que la eutanasia solo se concedería a las personas a las que le evalúen un estado de juicio racional. Bien, ahora pasaré a explicar mis propios argumentos y cómo los hemos ido defendiendo a lo largo del debate. Para empezar, traemos un argumento ético. Les hemos recordado el derecho a la vida digna como derecho humano y constitucional, que es a menudo vulnerado. Ustedes nos han replicado que los suicidios afectan a toda la sociedad y desvalorizando los derechos en general. Pero nosotros les hemos dicho que no pensamos así, que la regularización del suicidio no hace más que revalorizar los derechos humanos que son intrínsecos a los últimos momentos de la vida, como la dignidad o la libertad de decisión. Como segundo argumento traíamos uno de necesidad médica. Les hemos evidenciado en múltiples ocasiones y con múltiples evidencias que los cuidados paliativos no son suficientes. Ustedes nos han replicado que aún así mejoran la calidad de vida de las personas. Pero es que nosotros, como ya he dicho, les hemos evidenciado que aunque estemos de acuerdo con esto, no son suficientes a la hora de mitigar completamente todo el dolor de las personas. Como tercer argumento traíamos uno de carácter económico. Les hemos demostrado el enorme gasto público que suponen estos tratamientos ineficaces, que es un gasto público innecesario y que podría ir destinado a los cuidados paliativos, a mejorarlos, a la investigación médica. Ustedes han replicado que si no hay eutanasia, todo el gasto irá concentrado a los paliativos, pero nosotros les hemos recordado que el gasto se centra en los paliativos en sí, ahora mismo, no en la investigación médica concerniente a estos cuidados. Y además les hemos mostrado una evidencia de que en los países con la eutanasia implementada se produce una mejora en los cuidados paliativos. Me gustaría terminar mi intervención citando las últimas palabras que dirigió Sócrates al jurado popular que terminó con su vida. Ya es hora de marcharnos. Yo a morir, vosotros a vivir. ¿Quién de los dos se dirige a un destino mejor? Es algo oculto para todos, excepto para el Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que os merecéis todos un fuerte aplauso por el gran debate que habéis hecho. Enhorabuena de parte del jurado y del equipo de organización. El jurado se retira a deliberar. En esta misma sala será
la entrega de premios y la clausura en cuanto hayan concluido las deliberaciones. En cuanto al jurado, en el grupo de WhatsApp de jueces hay un link a un Zoom, nos metemos todos ahí y hacemos la deliberación a través de ese Zoom.